Sí, bueno. Bueno, en la ficha ustedes tienen un primer párrafo, una introducción que yo no les copié acá porque eso lo tienen ahí, léanlo con cuidado, con detenimiento, porque hace referencia un poco al carácter del edificio en cuanto a que es un edificio que por un lado tiene que ver con la identidad del barrio, o intentamos eh, que tenga que ver con la escala y con la identidad del barrio. Y por otro lado, por las proporciones del programa y por la ubicación respecto a las redes de tránsito, a la conectividad que tiene, es un edificio que se piensa también a escala de la ciudad, no solo del barrio. No es un edificio para los habitantes de esa manzana, de ese conjunto, no es un edificio solo para el barrio, es un edificio para los habitantes, para el barrio y para la ciudad, por un lado. Y por otro lado, es un edificio que hay una especie de tensión y de idea latente que es que en los dos extremos del área de trabajo, en un extremo está el Servente, el conservatorio de música, y en este otro planteamos como programa posible una escuela de arte y centro de, eh, centro de contacto con la comunidad y lugares de exposiciones y algún lugar, como un pequeño centro cultural, eh, básicamente es ese el programa, vinculado con las artes plásticas. Eh, bueno, en una primera lectura del programa uno puede identificar cuatro núcleos alrededor de los cuales se estructura toda la actividad del centro. Lo interesante de esto es que es un edificio complejo, si bien no es un edificio excesivamente grande, es un edificio complejo en cuanto que tiene funciones muy diferenciadas que deben convivir en alguna instancia y en otras instancias deben mantener su independencia y su funcionamiento autónomo. Entonces está claro esto, ¿no? Es un edificio, pero es un edificio que empaqueta cuatro edificios, podríamos decir, de distinta escala, con distinta actividad, eh, con distintos horarios, con distintos usuarios, pero todos ellos conviviendo en un mismo ámbito, que es el de este complejo de las artes. Eh, un primer núcleo es lo que llamamos la Escuela de Iniciación a las Artes Plásticas. Es una pequeña escuela destinada a la formación inicial para niños y preadolescentes en ese rango de edades. Eh, es una pequeña escuela que complementa los programas educativos de la escuela obligatoria, ¿no? Eh, en donde se da instrucción y más que instrucción, una iniciación y un desarrollo de vocaciones tempranas vinculadas con las artes plásticas. Eh, Esto tiene su funcionamiento autónomo, quiero decir que tiene sus propias aulas, sus propios profesores, sus autoridades, y es como una pequeña escuela dentro de ese edificio. Eh, Después viene la parte quizás más extensa del programa, que es el Centro de Formación y Experimentación Artística. Esto es un centro que da cursos de arte para ya artistas jóvenes eh, y brinda facilidades para la experimentación, es decir, para llevar a cabo proyectos que se organizarán alrededor de becas o de pasantías, etcétera, etcétera, que permiten a el grupo de los concurrentes, de los alumnos, de los artistas, generar y desarrollar proyectos artísticos en ese ámbito. Eh, Tendrá profesores invitados que vienen a dar clases, tendrá profesores permanentes, abarca una serie de disciplinas que, a modo de ejemplo,
las vamos a ver, las que se plantearon, pero este programa tiene que ser como en cualquier edificio medianamente dinámico en la medida que se pueda, porque bueno, quizás este año haya un curso específico de alguna técnica o de algún desarrollo artístico determinado y el año que viene es reemplazado por otro. Bueno, lo que sucede en cualquier edificio, ¿no? Que tiene una dinámica en donde la función no es una cuestión fija, ¿no? Y los espacios deben poder adecuarse a cambios en el tiempo y en la cantidad de usuarios, en el tipo de usuarios, etc. Esto es una escuela ya para adultos. Sería como una escuela de bellas artes, pero que no depende de la universidad, sino que es abierta, incluso no tiene el grado académico, sino más orientada hacia la formación práctica del artista y la experiencia del artista. Después hay un centro de exposiciones y vinculación con la comunidad, que es básicamente lo grueso de este programa, son unas salas de exposición, y además hay un microcine y un auditorio, y un hall de acceso, unos sanitarios, etc. Y después hay un pequeño paquete, que esto está puesto deliberadamente y es como una piedrita en el zapato, que son las viviendas para profesores, becarios y residencias. Es muy usado en el mundo de las instituciones culturales, artísticas, el concepto este de residencia. La residencia es como una especie de beca que invita a artistas del interior del país o del extranjero, etcétera, a presentar proyectos creativos, artísticos, a desarrollar en el centro, en el Complejo de las Artes, y esta gente viene a pasar un mes, por ejemplo, para desarrollar, o 15 días, o lo que se fije, para desarrollar su proyecto artístico. Eh, para esto se requiere unas viviendas específicas que la discusión con Cali hoy era, lo charlábamos y decíamos, claro, pero uno podría decir que la gente, teniendo 400 viviendas al lado, en la misma manzana, ¿para qué vamos a hacer 5 viviendas? No, la idea es que estas son viviendas específicas primero son viviendas para artistas. Si eso les dice algo o no, no sé, investiguémoslo, digo. No es una vivienda para una familia, es una vivienda transitoria para un artista que tiene que estar, tiene la doble condición, una especie de A, B, de combinación entre independencia y conexión, conectado o desconectado, ¿no? Sería el concepto. Son unas viviendas que en determinado momento están conectadas y yo puedo pasar de la vivienda al centro de formación y experimentación, pero en determinado momento puedo acceder desde afuera. Es decir, son viviendas que físicamente pertenecen al ámbito del Centro de las Artes. Es decir, son una unidad junto con los otros 4 equipos. Físicamente me refiero, ediliciamente, físicamente. Eh, Desde el punto de vista funcional están bien articuladas y bien diferenciadas, ¿no? Porque tienen que tener, esta persona puede salir a la noche y volver a la noche, no tiene que entrar por la escuela, no puede entrar por la escuela para ir a la casa, tiene que entrar desde afuera directamente. Bueno, todas esas cuestiones que a medida que los vayamos analizando van a ir quedando un poco más claras. Son pequeñas viviendas y unos mínimos servicios. Son pocas, son 5 viviendas nada más. Esto hace que esta conjunción deliberadamente complicada, si queremos, sea un desafío realmente, hacer convivir en un solo edificio, por llamarlo de alguna manera, en una sola unidad espacial, volumétrica, formal, 4 paquetes funcionales con requerimientos espaciales y de escala y de tamaño y de función muy distintos. Esa es un poco es la complejidad que tiene el tema, y hacia adentro de cada uno de estos sectores, especialmente en el centro de exposiciones y vinculación, en el centro de formación y experimentación artística, vamos a ver que ahí les voy a mostrar también cómo
algunos ámbitos que parecen similares, cuando uno en una primera lectura del programa, en realidad no son similares, sino que son bien diferenciados. Bueno, pasa otra. Bueno, esto es un poco lo que comenté, la Escuela de Iniciación a las Artes Plásticas tiene un pequeño sector, acá, es decir, cada uno de estos paquetes tendrá su sector o su ingreso, y la manera en que estos se conectan entre sí para poder pasar de uno al otro, es parte de la propuesta que tienen que hacer, ¿no? Pero tiene un pequeño sector, un pequeño hall con una pequeña área de exposiciones, muy chiquita. Tiene 4 aulas taller pequeñas, son aulas para niños, con equipamiento para niños, donde harán tareas básicamente de dibujo, de pintura, de maquetas y alguna otra cosa por el estilo. Un pequeño núcleo sanitario, una zona de servicio, de piletones y depósito de materiales, que tendrá que estar vinculado con las aulas, y un área directiva y sala de profesores con sanitario de 50 metros. Todo un pequeño paquete de 250, a lo que habrá que adicionarle un porcentaje que está sumado al final de todo el programa en concepto de circulaciones, estructura, plenos, etc. Hasta acá venimos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Surge alguna pregunta? 4 aulas, un pequeño sector de entrada, un área directiva y sala de profesores, y un paquete sanitario y de servicio. Es como un pequeño jardín de infantes, casi diría. Venimos bien, Gabriel. Yo hago una salvedad. ¿Alguien pregunta si lo van a subir al programa? No sé quién lo... Sí, Cali, sí, lo por tenés para... supuesto. Sí, 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 sí. Ahí le contesté, sí, bueno, dale. Sí. Sí. Bueno. No, quería, aprovechando el corte, quedan 2 minutos. ¿Quieren que cortemos y arranquemos para seguir con otro? Aprovechamos el corte ahora, por eso digo. ¿Les parece? Dale, sí. Sí, perfecto. Dale. Sí. Bueno, cortamos y Volvemos a conectar. volvemos a conectar. Esperen que dejo de grabar. Esto grabalo, Cali, así después lo ponemos. Sí, estamos grabando. Listo, Gabriel. Bueno. Esto ya lo habíamos visto, Cali. Bueno, vamos al otro. Ya hasta el próximo... Ahí se ve. Bueno, sí. Esto es lo que le llamamos el Centro de Formación y Experimentación Artística, que es como la escuela para adultos, digamos, para artistas ya iniciados, y cursos y seminarios y becas, etcétera, etcétera. Y es quizás la parte más importante en términos de superficie, ¿no? Tiene un hall, por supuesto, un pequeño hall de entrada. Los halls pueden parecer chicos, pero hay que ver si dependerá de la solución que cada uno adopte, que esos halls de cada sector se vayan sumando o se vayan discriminando las superficies. Entonces, bueno, pero es una estimación de 50 metros cuadrados. Una cuestión muy importante dentro de este centro es lo que llamamos la plaza o el Foro de las Artes, que es el lugar de encuentro, ¿no? Un poco en el espíritu de la enseñanza artística está el tema de el intercambio, la comunicación, la convivencia, y etcétera, etcétera. Y esto requiere un ámbito de confluencia, digamos, de todos los personajes que circulan en la escuela. Los alumnos con los profesores, con los invitados, etc. Esto le llamamos la plaza o Foro de las Artes. Esta plaza, supongo que hay que pensarla como un ámbito cubierto o semicubierto en todo caso, no totalmente descubierto, porque debe ser funcional todos los días, digamos.
en cualquier circunstancia. Quizás pueda tener alguna condición donde en la temporada, cuando esté bueno, se pueda integrar con algún espacio exterior o pueda tener algún cerramiento flexible que dé posibilidades de recuperar un poco el exterior y vivirlo desde adentro de este ámbito. Después, lo que me gustaría hacer hincapié acá es que hay aulas que atienden unas cuestiones teóricas, de estudio y de clases teóricas, como un aula que cualquiera que uno conozca. Hay aulas un poco más grandes y aulas un poco más pequeñas, con un equipamiento normal de aula de silla con escritorio, con lugar para escribir, etc. Y una pizarra, con la disposición de este equipamiento como ustedes se lo imaginen. Después vienen los talleres. Los talleres, acá hay una pequeña trampa, y es que parecería que los talleres son una repetición de una célula, de una unidad, y que después se puede destinar a cualquier práctica. Cuando en realidad los talleres tienen, algunos de ellos por lo menos, tienen condiciones muy específicas que ahora vamos a ver. Entonces, esta aparente homogeneidad del programa en realidad no es tal. Esto es un programa, todo este sector es un programa bastante heterogéneo. Heterogéneo en cuanto a la escala y a la dimensión y a las características de los lugares. Un aula puede ser un aula normal, de una altura adecuada, de acuerdo a las proporciones, pero seguramente también puede ser así el taller de grabado, de serigrafía, pero seguramente el taller de pintura o el taller de escultura tienen otras características. Entonces hay un taller, dos talleres de pintura, un taller de grabado y serigrafía, un taller de cerámica, un taller de trabajo en madera con un pañol, un taller de escultura con área de trabajo exterior. Esto ahora lo vamos a ver por qué y a qué atiende. Un sector que es también como un taller que se destina a la preparación de las exposiciones, es decir, ahí se juntan todas las obras, se programa la exposición, se las enmarca o se las dispone para ser exhibidas, y se hace todo el trabajo de preparación de la exposición, ¿no? Y de ahí, de este lugar, se trasladan después a las salas de exposición. Después hay unos gabinetes de edición digital, esto para cursos que tengan que ver con el arte digital. Son gabinetes, pequeños gabinetes con computadoras, con monitores, etcétera, etcétera. Son estaciones de edición, básicamente. Y después hay dos estudios de fotografía y o grabación de video. Estos son los estudios donde, por ejemplo, posa un modelo, una modelo y se le saca la foto, o donde la gente que está haciendo alguna práctica en video hace una entrevista o hace alguna apuesta. Son como pequeños estudios de televisión, pero mínimos. Después hay un laboratorio fotográfico analógico, me refiero, estos son laboratorios a la manera tradicional, con químicos y mesadas, etc. La edición fotográfica se hace en los estudios, en los gabinetes de edición, ¿no? Pero la edición analógica, el revelado y el copiado de los negativos, etc., se hace en estos laboratorios. Hay un archivo de negativos y material fotográfico que tiene ciertas condiciones de seguridad. Hay un depósito de obras que van a permanecer durante un tiempo, que son de la colección de la institución y que saldrán en exposición una vez por cada tanto, pero mientras tanto tienen que estar almacenadas, depositadas. Hay dispositivos, sobre todo para lo que son cuadros, pinturas, etcétera, que son unas especies de archivos corredizos, donde la obra se cuelga y después se van estivando, para ahorrar, por supuesto, espacio y proteger las obras, que las obras no estén expuestas a maltrato, a golpes, etc.
Y después, formando parte de este paquete, hay una biblioteca y hemeroteca especializada que tendrá vínculo con la comunidad, pero funciona básicamente como usuario con los alumnos del centro. Y como repitiendo un poco el esquema de la escuela para menores, tiene un área administrativa que tendrá, por supuesto, después ustedes lo estudiarán con más detalle, un director, una secretaría, un área de alumnos, un área, ¿no? Un sector administrativo más o menos modular y un sanitario para el sector. Y lo que no está escrito acá, pero que es importante porque no está escrito en ningún lado, quizás formando parte de la plaza o Foro de las Artes, debería funcionar una cafetería o pequeño sector de servicio de alimentos y una cafetería, un bar, etc. Pero formando parte de ese ámbito de convivencia. Todo esto hace 1.700 metros, más la parte proporcional de circulaciones y estructura y plenos de instalaciones, etc. Pasa otra. Bueno, estos son unos ejemplos, ustedes lo investigarán más en profundidad, pero un poco el tipo de equipamiento y el tipo de disposición, en parte con luz natural, en parte con luz artificial. Generalmente alrededor, todas las puestas son circulares, alrededor de un modelo vivo, por ejemplo, en este caso, y los alumnos alrededor. Esto sería un taller de dibujo. Fíjense la iluminación, fíjense. Una de las condiciones, por ejemplo, de los talleres de pintura, en este caso, fíjense la altura, es una altura de un aula normal. Pero en los talleres de pintura es muy frecuente, pasar a la otra, la necesidad de la doble altura, o de una mayor altura por lo menos, una altura y media o más. Con un doble propósito. Por un lado, poder ganar una entrada de luz que rebote en el cielo raso, para ganar una luz reflejada, indirecta. Y por otro lado, porque muchas veces la obra se pinta en el piso, es decir, no se hace siempre pintura sobre el caballete, sino que a veces se hace sobre una pared o a veces se hace en el piso, y en el caso que se haga en el piso, es conveniente tener un balcón como ese que permita poder apreciar, tomar cierta distancia, cierta perspectiva para poder apreciar la obra. Entonces, es muy frecuente con que los talleres y los estudios de pintura tengan esta disposición o similar a esto. Pasa otra. Los talleres de grabado, que son como un taller más o menos similar a los de dibujo, con la diferencia que tienen un equipamiento particular. Tienen que tener algunas ciertas condiciones de ventilación, etcétera, porque se trabaja con solventes y con tintas, etcétera. Y básicamente el equipamiento son estas máquinas, estas prensas de grabado, que hay de distintos tipos, hay unas manuales, hay otras más mecánicas. Son de grandes dimensiones, o bastante grandes, y necesitan algún equipamiento de apoyo al costado, como se ve ahí atrás, una mesa donde se van depositando las copias que se van sacando, o donde se dispone el material que va entrando, el papel, etc. Pasa otra. Esta es otra, una prensa de grabado más artesanal. Bueno, tendrán que pensar un poco en función del equipamiento y en función de las dimensiones, qué disposición le dan a esos talleres. Y esto es un taller de escultura, que, fíjense las características. Por un lado, la altura. ¿Por qué? Porque se mueven piezas grandes muchas veces, lo que lleva a que además de la altura, que también es fuente de iluminación, como se ve ahí atrás, ¿no? Además, deben disponer mecanismos para mover las piezas, porque son piezas pesadas y grandes. Entonces aparecen estas guías con unos malacates, o en algún caso, como vamos a ver, con puentes grúa, para
poder desplazar las piezas. Fíjense las características del piso. Acá estamos más en un ámbito que uno diría más parecido a un taller mecánico que a un aula. Por eso hablaba yo de heterogeneidad en el sentido de la calidad de los espacios que requiere una escuela como esta. Pasa a otra. Otro estudio de escultura. Muchas veces tiene, como vamos a ver acá y creo que en otra foto, en este caso se ve ahí el puente grúa. Este es un puente que va de lado a lado, de lateral a lateral del espacio, y que se desplaza por unas correderas paralelas a los muros, sostenidas por la estructura, ¿no? Y este puente grúa permite levantar una pieza en un extremo, mover el puente grúa y trasladar la pieza hacia adentro o hacia afuera. Es importante en este caso en particular la relación con el exterior. Ahora lo vamos a ver en otra foto. Porque el exterior, bueno, ahí también aparece también un pequeño lugar de entrepiso, con el mismo propósito que vimos en los talleres de pintura, con una escalerita caracol, un techo con iluminación cenital, o un frente muy amplio, como veíamos en la foto anterior, que permita la entrada de luz. Pasa otra. Y bueno, y por eso cuando aparece la descripción del taller de escultura, aparece vinculado a un patio exterior. El patio exterior es un lugar de trabajo, en ciertas circunstancias, pero además es un lugar, el lugar por donde entra el material y donde se acopia el material. Imagínense semejantes pedazos de tronco o de piedra, ¿no? Que se descargan desde un camión, desde un vehículo que los transporta, y tienen que ser transportados adentro, ingresados al taller y dispuestos en la posición que se requiere para trabajar. Quizás el trabajo más grueso se realiza afuera, sobre todo cuando es de piedra, cuando es en piedra, y después se traslade la pieza ya semi trabajada adentro para terminar de hacer un trabajo más fino. Bueno, el tercer núcleo que hablábamos, sobre el cual se organiza el Centro de las Artes, es el Centro de Exposiciones y Vinculación con la Comunidad. Este es el centro que atiende las relaciones con el público, básicamente. No con los alumnos, no con los artistas, sino con el público interesado en el arte que quiere participar de alguna actividad de extensión cultural, Ahí estamos. Cuando quieras, Gabriel. Bueno, decíamos que el Centro de Exposiciones y Vinculación con la Comunidad atiende al público interesado en el arte, en términos de asistir a alguna conferencia, algún encuentro, algunas exposiciones, básicamente, proyecciones. Y bueno, tiene su autonomía y su vinculación a su vez con el centro. Es decir, que tiene como dos frentes de los alumnos y el personal del Centro de las Artes y el público exterior, vecinos y público de toda la ciudad. También con un pequeño hall de acceso, un auditorio para 200 personas con un foyer diferenciado del hall, digamos un foyer tranquilo, más o menos insonorizado. Después, un microcine para 100 personas. El auditorio podrá tener pendiente, yo supongo un auditorio de 200 personas debería tener pendiente. El microcine, estamos en el límite entre lo que puede ser aceptable un espacio con piso plano, que puede servir para otro propósito además de microcine, o puede tener también su pendiente, eso cada uno decidirá cómo lo piensa. Y después, bueno, hay 3 salas de exposición donde asignamos una superficie total para las 3,
podrán ser las tres iguales, podrán ser algunas más chicas, algunas más grandes. Las salas más grandes, a su vez, tendrán que tener algún concepto más o menos modular que permita armar, por ahí, ser compartidas para distintas exposiciones. Tiene un área administrativa de dirección y programación y un sanitario para el sector. Eso es el centro de exposición. Y acá viene la piedrita en el zapato, que es las viviendas para profesores, becarios y residencias. Son 5 viviendas viviendas mínimas, transitorias, pensadas con ese concepto. No es una vivienda de ocupación permanente, no es una vivienda con una funcionalidad convencional, sino que es un lugar para pasar una pequeña temporada que tendrá que tener los servicios, una cocina, un sanitario, podrá tener alguna posibilidad de separar una parte del espacio, una habitación, o estar totalmente integrado, podrá tener un lugar de estudio, no un lugar de trabajo, porque se supone que el trabajo se realiza en las facilidades que da la escuela. Es decir, para trabajar, el artista pasa al ámbito de la escuela y en alguno tendrá asignado un lugar, un horario, etcétera, y podrá trabajar ahí. Y utiliza la casa como vivienda. Y después esto tendrá una sala de máquinas y servicios comunes para el sector. Podrá tener una pequeña sala con unos lavarropas, podrá tener algún lugar para guardar unas bicicletas, y por supuesto algún lugar para la calefacción, o los equipos de refrigeración, calefacción, acondicionamiento, etc. La dificultad que tiene pensar 5 viviendas, que en sí mismo uno dice, bueno, no hay cosa más fácil que pensar una vivienda informal de 50 metros cuadrados, ¿qué dificultad puede ofrecer? La dificultad es la manera en que este pequeño paquete se articula con un gran paquete que es la escuela, ¿no? Hacer convivir en una misma realidad física espacial lo pequeño con lo grande, ¿no? Las dos escalas. ¿De qué manera se resuelve esta aparente dificultad? Esto en total son 300 metros, y pasa a la otra que queda. Bueno, estos son un recuento de áreas comunes y servicios, esto es aproximado, pero bueno, habrá depósitos, sala de máquinas y el mantenimiento de todo el edificio. Esto podrá estar unificado o separado. Muy frecuentemente en estos casos aparecerían separados porque atienden como quizás horarios diferentes, entonces los sistemas van a estar fraccionados, etc. Dependerá de ello si es un poco más o un poco menos de superficie. Estacionamiento cubierto para 15 autos, se prevé el estacionamiento cubierto nada más que para los docentes y autoridades. Un lugar de carga y descarga, carga de materiales, provisiones, etc. Esto tendrá un lugar de carga y descarga general, y además tendrá sus lugares de carga y descarga, como en el caso del patio de esculturas. Y después, bueno, circulaciones generales, de estructura, etcétera, está estimado en 700 metros, esto da 1.400 y da un total de 4.760 metros cuadrados cubiertos, más tratamiento de espacios exteriores, estacionamiento exteriores para automotores, para bicis, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un poco el resumen y la puesta en foco de algunas características de cada uno de estos sectores.